Hola Altubers, hoy vamos a hablar de un libro, pero ¿qué libro? Fijaos en principio en sus dimensiones, 700 páginas de apretado texto, tratando de reflejar lo que justamente indica el título, la invención de todas las cosas, y ese subtítulo que asegura que es una historia de la ficción. Su autor, Jorge Volpi, del que hablaremos ahora mismo, por si no lo conocéis. Pero en cualquier caso deberíais hacerlo porque creo que es uno de los escritores más interesantes de las últimas décadas. En cualquier caso, es un empeño verdaderamente importante tratar de reflejar la historia de la ficción. Bien, es verdad que el libro pretende ser la invención o contar la invención de todas las cosas. Lo de la ficción ya sería algo un poco más discutible, pero lo cierto es que este libro viene a contar la historia del universo, desde el comienzo, desde el Big Bang y todo lo que ha ocurrido y lo que quizás vaya a ocurrir. Es verdad que ahí la física, la química no es ficción, pero como tampoco sabemos exactamente qué es lo que pasó para tener un universo como el que ahora conocemos, más o menos, pues hay que echarle mucha ficción también para imaginar qué es lo que pudo pasar. Y en definitiva, eso es lo que hace Volpi. No habla solo de lo que entendemos nosotros por ficción, es decir, las novelas, las películas, las obras de teatro. No, no, no. Aquí esto es una historia de la humanidad y de lo que ocurrió antes y de lo que quizá ocurra después. Es decir, aquí hay, como decía, física y química, y hay antropología, y hay historia, y hay un montón de cosas verdaderamente sorprendentes, contadas a una velocidad de crucero que no podéis ni imaginaros, porque es verdad que Volpi utiliza multitud de fuentes, pero sabe hacerlo de manera tan interesante que todo ocurre en un momento y hay ocasiones en las que dirías, ¿y por qué no sigue un poquito por esta línea? No, ya está contado, punto, ya está. El resto, si estás más interesado, te compras un volumen que hable exactamente de eso de cualquier otro autor. Y es que Volpi siempre ha estado muy interesado no solo en lo que entendemos como contar la realidad a través de la ficción, sino que también ha estado interesado en otras disciplinas que más o menos explicarían su trayectoria. Veréis, este hombre nació en el 68. Volpi es mexicano, se llama Jorge Luis, como su adorado Borges, que es uno de los autores seguramente más mencionados en este libro. Y bueno, pues desde pequeño demostró una gran capacidad para interesarse por multitud de disciplinas y por escribir sobre prácticamente cualquier cosa. Él pertenece al crack. El crack es un movimiento pequeñito formado por él, por Ignacio Padilla, por Eloy Urroz, que trataban de oponerse o superar el llamado boom de la literatura latinoamericana, aquel que podíamos situar en los años 60, y que trataban justamente de demostrar que se estaba haciendo una literatura diferente a ese boom, ¿no? La verdad es que no tuvo demasiada trascendencia, pero los jóvenes rebeldes ya se sabe cómo son y se pusieron a hacer este tipo de cosas. Ya digo que desde el principio demostró un gran interés por diferentes cosas. Tiene una tesis sobre el subcomandante Marcos, ya sabéis aquello del ejército zapatista, etcétera, etcétera, y a él ha dedicado algunos de sus escritos. Parece tener especial afición por 2 años, el 68, que es el año en el que le nació él, pero también ocurrieron muchas cosas importantes en el mundo, y el 94, que es la etapa esa del subcomandante Marcos, de los zapatistas y demás. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que este hombre publica ya un primer libro de relatos que se titula algo así, pieza en forma de sonata para flauta, oboe, cello y arpa opus 1, lo cual da una idea ya de las complejidades a las que se acerca. Y después tiene títulos como A pesar del oscuro silencio, La paz de los sepulcros, El temperamento melancólico, Sanar tu piel amarga, El juego del apocalipsis. Son obras que yo no conozco, aunque han sido recuperadas después cuando Volpi ha conseguido tener popularidad y fama. Yo conozco a Volpi, como supongo que la mayor parte de los lectores españoles, por este libro que ganó en su momento el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, justamente en el momento en que la editorial recuperaba este premio. Este es un libro que mezcla dos de las grandes aficiones de Volpi, la ficción,
la creación de personajes inventados y demás, y la ciencia. Habla del final de la Segunda Guerra Mundial, habla de los científicos que trabajaron para Hitler, habla de qué ocurrió con ellos. Es un libro asombroso porque Volpi es todavía muy joven cuando lo escribe, tiene 30 años aproximadamente, y la verdad es que sorprende a todos por la densidad y el interés del libro. A mí me parece un libro fantástico. Es un libro que además continúa de alguna manera en lo que él llama la trilogía del siglo XX, que incluye El fin de la locura, que aborda justamente el año 68, el año 68 y todas sus consecuencias, pues ya sabéis, Lacan y todo ese tipo de cosas. Y después una tercera entrega que No será la Tierra, también conocida como Tiempo de cenizas, que va, diríamos, desde la caída del muro en el 89 hasta el final del siglo y un poquito más. Además de esto, pues hay que sumar libros como La tejedora de sombras, que es una novela histórica más o menos relacionadas con Jung, Memorial del engaño, que es un libro muy curioso que habla de un tal J. Volpi, que está metido en los entresijos de la gran crisis del 2008. Y Volpi aparece como uno de los responsables de esa crisis. Es un libro verdaderamente curioso, muy ingenioso y muy certero a la hora de analizar las causas de ese gran crack. Después hay libros en su historia como Las elegidas, que habla de los feminicidios y de la prostitución en México, o Partes de guerra, que le devuelve de nuevo a la etapa del subcomandante Marcos y la zona donde actuaban los zapatistas. Y tendríamos que hablar también de una novela criminal, que es una novela con la que gana el premio Alfaguara y que a mí, esto es una opinión personal, me parece la más floja de su trabajo. Y me explico. Volpi recopila mucho material y lo maneja muy bien generalmente, como demuestra en este libro que hoy estamos presentando. Pero en una novela criminal se le desmanda el material, porque tiene tanta documentación que acaba absorbiendo la narración. Y la repetición de hechos y cierto descontrol de ese material hace que el libro, para mí, resulte un poco frustrante. Me gusta Volpi, esta sería su novela menos distinguida para mí, pero también es interesante. O sea que, bueno, y esto sería un repaso a las actividades de Volpi. Volpi, además, está haciendo ahora una antología de narradores latinoamericanos en una especie de simulacro de lo que fue el diccionario de Borges, aquel de Tlön, Uqbar, como era el resto, bueno, Orbit Tertius, que es uno de los cuentos de Borges, y él lo está haciendo ahora en una antología. Anda también con una obra de teatro. Pero aquí hemos venido a hablar de la invención de todas las cosas. Este es un libro que, independientemente de que en un momento determinado pueda molestar a alguien, por la sencilla razón de que, os pondré el ejemplo más claro, hay un momento en que dice: Dios es la ficción más contagiosa y más peligrosa que ha tenido lugar. Pues esto habrá gente que por razones religiosas y otras por políticas puedan sentarles mal. Pero yo creo que es un repaso histórico, casi sentimental, desde luego científico y dispuesto a la controversia de la manera más estruendosa que podéis encontrar ahora mismo. Y es uno de los libros más interesantes que he leído yo en los últimos años. Así que vaya la recomendación del bueno de Volpi, de los libros de los que hemos hablado superficialmente, y de este en particular, que es su último libro y que merece mucho la pena.